Así que saludamos a todos. Muy buenas tardes a todos. Fabi, no sé si esperamos que entren los últimos colegas o si ya están todos. Esperemos un par de minutos, diría. ¿Sí? Hay 18 personas conectadas, hay más gente inscrita, digamos. En un par de minutos largamos, porque si no, bueno, después ya vamos a entrar a jugar con los tiempos, ¿viste? De cierre del Zoom. ¿Sí? Entonces, perfecto, perfecto. Entonces, aprovechamos estos minutitos. Nos presentamos, fue la primera vez que yo participo en esta diplomatura. Mi nombre es Javier Duarte, soy coordinador de las diplomaturas que dirige el doctor Julio Grisolía, tanto en Derecho Individual, Derecho Colectivo, como también en Derecho de Procedimiento Laboral, en formato virtual intensivo, ya desde el 2020, 2021, era también 2022, y coordinador de diplomaturas presenciales que estamos retomando de a poco. También los invito, aprovechando estos minutos, a que visiten la página de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, laboral.org.ar. Ahí van a ver todas las actividades académicas que están preparadas para este año, los distintos cursos, diplomaturas, maestrías que se cursan presenciales en Buenos Aires, en Mendoza, la maestría virtual que dirige nuestro expositor, el doctor Alberto Schatzman Birenbaum, que es un maestro de maestros, ahora lo vamos a presentar formalmente. Y todas estas actividades nos van a ir llevando hacia el gran evento de este año, que es nuestro congreso anual de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, de la Asociación de Derecho de Trabajo de la República Argentina de ARTRA, y de la maestría en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, que este año se va a desarrollar en forma presencial en la ciudad de Mendoza, si no me equivoco, los días 27, 28 y 29 de octubre, así que los invitamos a que visiten laboral.org.ar para ver más detalles de nuestras actividades y en especial del Congreso que nos va a reencontrar en la modalidad presencial este año. Así que, Fabi, estamos ya como para poder empezar, así lo presentamos a Alberto, que uno ya lo conoce a Alberto, uno fue alumno, cursó la maestría con Alberto, así que sabe que tiene mucha información siempre para compartir y por demás interesante. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro expositor de hoy. Él es el doctor Alberto Schatzman Birenbaum, él es abogado, licenciado en Relaciones Humanas, tiene un posgrado en Derecho a la Salud de la Universidad Católica Argentina, es doctor en Derecho de Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Guatemala, es doctor en Derecho de Trabajo por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es magíster en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social y en Relaciones Internacionales del Trabajo por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es integrante del Consejo de Dirección de la Maestría en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es coordinador académico de la Maestría en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero en la modalidad virtual, es coordinador académico de las diplomaturas virtuales de Derecho Individual de Trabajo y Derecho Colectivo de Trabajo y de la Seguridad Social y DEIDES de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es Team Teaching, carrera de Recursos Humanos en la Universidad Siglo XXI, es miembro de la Comunidad Internacional para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional, Cielo, miembro del Comité Evaluador de la Revista Europea de Derecho Social, es Biblioteca Targos Riz de Rumania, es docente universitario en carreras de grado y posgrado, es coach de capacitación a mandos medios y altos en empresas. Y como recién les señalaba, es un gran docente, es un gran amigo, y para todos los que integramos el equipo de docentes del doctor Julio Grisolía, es un referente, es un ejemplo, y es un gusto verte de vuelta, Alberto, y poder escuchar. Bueno, muchas gracias, Che. Muchas gracias, Javier. La verdad que el placer es compartido y realmente me siento muy a gusto de estar frente a los colegas y en este módulo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, No sé, Alberto. ahí me Ahí parece. estamos. Bueno, Alberto, ¿tenés material para compartir? Sí, claro. Perfecto, y seguramente ya tengo debes material estar para habilitado. compartir.
Y ahora lo vamos a compartir ya en este instante. Ahí lo estamos compartiendo. Creo que ahí se compartió pantalla completa, ¿no? Sí. Perfecto, sí, sí, se ve perfecto como siempre. Bueno. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Por supuesto, lo primero que, como buen nacido, cuando uno comienza a disertar lo que fuere, ¿no? Lo primero que hace es saludar a quienes están del otro lado o frente a uno, ¿no? Como en este caso. Uno trata de, además, tener esta imaginación de que los siente cerca, ¿no? Independientemente de la virtualidad, importante como sentirse, digamos, que está al lado de la gente, como si fuera una presencialidad, aunque no lo es, pero bueno, hay que hacer volar un poco la imaginación. Cuando tocamos estas temáticas, lo primero que generalmente trato de decir en este caso es que cuando uno trabaja, la verdad que no solamente pone todo el cuerpo, sino que pone también además las emociones, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque allí aparece lo que nosotros conocemos como la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional es aquella que además va a entender y nos va a permitir poder gestionar en la medida que podamos nuestras emociones, ¿no? La verdad que esto no es una tarea fácil porque justamente a través de la inteligencia emocional lo que nosotros vamos a tratar es de aminorar los efectos que puede tener el estrés y fundamentalmente el estrés que le provoca a un trabajador su puesto de trabajo. Obviamente que esta gestión de las emociones o de nuestras emociones ha recibido un impacto totalmente, yo diría, exacerbado en esta época crítica de pandemia, de nuestra pandemia. No cabe duda. Vivimos una etapa de muchísima información que tenemos que procesar cada día. Aparecen las llamadas cámaras eco, aparece la radicalización, aparece nuestra conducta frente a todo eso, realmente con el replanteo de cómo de pronto nos reasignamos y razonamos frente a tanta información. Y esto obviamente nos lleva a que incluso en la comunicación diaria no podamos estar de cara a cara, lo cual produce un efecto que recibe un nombre técnico llamado el doom scrolling. Es decir, aquellos efectos no siempre satisfechos, sino más bien muchas veces nocivos, que por supuesto al momento, digamos, de esforzar para poder gestionar las emociones, bueno, podemos tener el riesgo de recurrir seguramente al impacto del estrés y sin lugar a dudas no solamente al impacto del estrés, sino también a lo que sería cómo podemos hacer para poder empatizar más nuestras relaciones con el otro y, bueno, algo que mencionó Javier al comienzo, ser cada vez más resilientes, ¿no? Frente a las adversidades. De modo tal entonces que después vamos a ver, ¿no?, los perfiles y los puntos de ejes fundamentales que tiene esto que estamos comentando, pero no es tarea fácil realmente manejar esta inteligencia emocional, no es muchas veces de factores externos. Depende de cómo nos comunicamos con la otra persona, depende de qué medida nos sentimos presionados, depende de qué forma podemos aplicar o no los límites
y si los podemos aplicar o no esos límites, porque la verdad es que en la vida de uno es importante aplicar los límites cuando uno se autogestiona, es importantísimo. Trabajo, la verdad que lo hace también desde el punto de vista de las emociones y no solamente con todo el cuerpo, que ya lo hemos comentado, y tenemos un poco la emoción y el cerebro, fundamentalmente para dar el gráfico específico de lo que estamos hablando en materia de inteligencia emocional, cómo impacta ese corazón, esa emoción con el cerebro. Por supuesto, como también hemos dicho, la crítica, necesidad o el pensamiento crítico que se produce en la crisis sanitaria, hay mucha información, como hemos dicho, para procesar cada día, que ya lo hemos comentado, así que lo vamos pasando. Y también, obviamente, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos, como estamos mencionando acá, a emociones y también nuestras propias limitaciones, para tratar de aminorar lo más posible el grado de conflictividad que se da en las relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, vamos pasando un poquitito esto, que ya hemos comentado algo, y nos vamos allí a un mundo muy importante que está relacionado con los riesgos psicosociales y son las condiciones y medio ambiente de trabajo. En esto hay que sacarse el sombrero con el doctor Julio César Nespa, quien ha escrito un montón sobre esto en forma permanente, y nos habla de estos riesgos tanto físicos como biológicos, como tecnológicos, nos habla de la ergonomía, de cómo podemos manipular estas maquinarias para aminorar lo que serían los efectos súbitos que podían darse en un ambiente de trabajo, o sea, la prevención de los accidentes. Y también, por supuesto, las cuestiones que repercuten, sin lugar a dudas, en lo que sería el campo de la salud ocupacional. Esta sigla, CIMAT, que viene obviamente elaborada hace mucho tiempo por la OIT, comprende tanto los riesgos del medio ambiente como del trabajo, y nos ubicamos, como he dicho, en todos los riesgos que aparecen en este slide, el ruido, cómo podemos minimizar los ruidos de una persona que trabaja, por ejemplo, con altos grados de decibeles de los que indica como mínimos tolerables por parte de la OMS. También tenemos factores contaminantes, también tenemos cuestiones tecnológicas que pueden ubicarse en las llamadas neurociencias y que nos dan lugar a lo que sería el tecnoestrés. Esto también forma parte de lo que sería esta disciplina que tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahí lo tenemos, factores tecnológicos. De modo entonces que estamos hablando de riesgos medioambientales, si se quiere, y de condiciones de trabajo, donde lo central es este contenido que le estamos dando dentro de la organización y el proceso de lo que sería el puesto de trabajo, ¿no? Pero tenemos dimensionado ejes, si se quiere, algunos, ¿no?, que podemos citar, por supuesto, pilares. Tenemos demandas psicológicas y exigencias, obviamente en la intensidad del trabajo, presiones. Tenemos la necesidad de un autocontrol, de autonomía necesaria para ejecutar la tarea, en lo que serían nuestras competencias laborales. Por lo tanto, esto es muy importante a la luz de lo que sería cómo impacta alguna orden que puede llegar a darse en un caso concreto en la ejecución de esa tarea.
Tenemos el control de las emociones, ¿no? Que lo habíamos comentado para alcanzar los objetivos de dicho trabajo. Y cuando estamos trabajando y tenemos ese caudal de emociones, no siempre lo reconocemos y lo expresamos, sino que realmente habría que definir esta cuestión que hemos comentado recién del tema de los límites necesarios, ¿no es cierto?, fenomenológicos, fundamentalmente para lo que sería la menor exacerbación de los efectos. Y tenemos también otro eje importante que tiene que ver directamente con el proceso de trabajo, ¿no es cierto?, que hace a la división del mismo, la división técnica, en las múltiples tareas que el trabajo va de alguna manera a sellar su futuro, o sea, el puesto de trabajo, para no quitar autonomía, porque esa falta de autonomía lo que va a provocar es precisamente o impedir el necesario control, profesionalmente hablando, vulnerando además lo que sería en la persona lo que nosotros conocemos y llamamos como la autoestima, ¿no? La persona va de alguna manera bajando su nivel de rendimiento frente a ese factor estresante que obviamente lo bloquea. Tenemos otro eje no menor que ahí estamos señalando, que tiene que ver con nuestro entorno social, porque no trabajamos solo, trabajamos con grupos de personas, seres sociales, o sea, y nos preguntamos, ¿siempre es así? Y la verdad que no, la verdad que no es siempre así. Hay relaciones donde evidentemente son verticales, tenemos allí bajadas de línea, autoridades, ¿no es cierto?, que nos conducen el camino que uno tiene que seguir, sobre todo cuando estamos frente, en el caso de trabajadores dependientes, relaciones jerárquicas referidas a lo que sería mando, poder y realización del trabajo. Y esto genera, obviamente, conflictos y competencias por falta de empatía entre esos seres a lo cual nos estamos haciendo referencia, ¿no? Estamos haciendo referencia. Esto lleva, además, a compartimentos estancos, esa verticalidad ejercida a ese trabajador a la luz de un trabajo dirigido y, obviamente, quien lo dirige, compartimentos estancos que son como islas. Uno está en un sector, otro está en otro sector, y esto va, de alguna manera, monitoreando y coadyuvando a lo que luego se produce como una suerte de desgaste en el tiempo, ¿no? Y ese desgaste lo que hace es agotar la capacidad de diálogo. Y por supuesto es un factor de riesgo psicosocial en potencia. Otro eje importante, y esto se da mucho hoy, ¿no? Se da mucho hoy en la pandemia, es el eje que tiene que ver con la cuestión ética, a donde yo lo ubico en el llamado derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, ahora todo un tema relacionado con dos resoluciones, una que es la resolución 05-2020, conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, y otra que es la resolución 03-2021, donde allí hay una colisión entre la veda que se le impone al empleador de pedir certificaciones al ingreso o al reingreso al trabajo, que tienen que ver con, obviamente, el COVID-19, y la otra que de pronto autoriza al empleador a intimar al trabajador a presentarse a trabajar, aun cuando no haya recibido, digamos, alguna inoculación. Y explique además, bajo lo que sería una declaración jurada, bueno, cuáles son los no perjuicios que le puede ocasionar a la empresa el hecho, obviamente, de no haberse incluido en el sistema de vacunación. Este derecho a la objeción de conciencia que estamos allí mencionando tiene que ver fundamentalmente con aquellas personas que han decidido no vacunarse, que hay muchas en el mundo entero.
y generan un problema en el colectivo social, y ni hablar, por supuesto, en la empresa. Hay países que han directamente aplicado multas, como el caso de Austria, aplicado multas a las personas, obviamente que no se han vacunado, el caso de Francia, que directamente les prohibió el ingreso a lugares públicos, pero bueno, que en nuestro país, esto todavía no tenemos una ley obligatoria a someternos a lo que serían las vacunas, pero que generan en una persona conflictos éticos y a la vez produce, obviamente, riesgos que podrían devenir en riesgos psicosociales, sin lugar a dudas, porque no pueden poner límites a esta cuestión. Bueno, estrés. Por supuesto que es un motivo de preocupación creciente de hace muchos años, no cabe duda. Esto viene, por supuesto, más con cambios mucho más, yo diría, pronunciados en el mundo moderno. Hay cuestiones, yo diría, significativas que las marca la globalización, la naturaleza de los cambios en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Pero hay que crear, sin lugar a dudas, una conciencia temprana, en una etapa, yo diría, incipiente, importante, debido a que el estrés que a nosotros nos interesa, que es el estrés laboral, es también un problema, sin lugar a dudas, que está de alguna manera lejos de ser resuelto en países, obviamente, que incluso no han alcanzado el desarrollo total, ¿no? Por lo tanto, todos los cambios económicos, sociales, esta vertiginosidad, esta cuestión tan drástica de la demanda creciente, de adaptarnos, ¿no es cierto?, a lo que serían las tareas emergentes y a las transformaciones, por supuesto, de los valores tradicionales a lo que sería la hiperdigitalización, y eso es lo que obviamente nos interesa, está reorientando el sistema, sin lugar a dudas, a llevar, por supuesto, mucha gente que va a quedar o que va quedando excluida del sistema. Tradicionalmente, este enfoque se ubicó en lo que sería la iniciativa de lo que se llama técnicamente la salud ocupacional, una empresa para poder de alguna manera ir monitoreando estas cuestiones, podría llamar a un profesional llamado terapista ocupacional, y el terapista ocupacional es aquel que se va a encargar de hacer un relevamiento de vacantes, ver la idoneidad que tienen las personas para ocupar un tal o cual puesto, para minimizar de alguna manera esta cuestión de exposición que la empresa quiere evitar a la hora, obviamente, de tomar una persona en su puesto de trabajo, ¿no? Así que ese terapista ocupacional es muy importante en esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, bien. Vamos pasando un poquito esto, que ya de alguna manera lo hemos comentado. Si queremos definir el riesgo psicosocial, bueno, podemos decir que es aquel que produce un deterioro, ¿no es cierto?, con determinado daño, fundamentalmente daño en la salud, derivado de factores psicosociales negativos existentes en el trabajo. Pues estamos hablando de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Fundamentalmente ubicados en lo que sería el nivel, por supuesto, de la estructura, o sea, en los niveles de los mandos altos de lo que sería la empresa, y por supuesto acá aparece de vuelta la necesidad de gestionar el conflicto, las estrategias de comunicación interna y externa, las particularidades de las tareas asignadas, las cargas, obviamente, en el trabajo, y cómo se maneja lo que sería la autonomía en función de dicha cuestión organizativa. Volvemos nuevamente con lo que sería la OIT, y allí, obviamente, la interacción entre la definición que carga la OIT en la gestión de trabajo y las condiciones ambientales, por el otro, y la necesidad de los trabajadores también en ese triángulo jurídico, donde podríamos de alguna manera también influenciar esta cuestión definitoria, ¿no? Por supuesto,
esta nueva categoría de riesgos laborales llamadas riesgos psicosociales, que incluimos sin lugar a duda en este bloque a lo que sería el estrés laboral, no quedaría fuera, por supuesto, el llamado acoso laboral, el mobbing, el síndrome del quemado o llamado el síndrome de burnout, cuya aparición fue intensificada en los últimos años, sin lugar a duda por efecto de la que sería la pandemia, y más generando aún potencialmente casos muy preocupantes, por supuesto, también en el mundo entero, ¿no? De todos modos, hay una suerte de, yo diría, de cadena de en virtud de la crisis sanitaria, nos tienen vilo a todos en el mundo entero, por supuesto, y que muchas veces se dan, sobre todo cuando la persona trabaja en forma remota, lo que sería el home working, cuando obviamente está trabajando en su hogar o en algún otro sitio, pero que en definitiva lleva exactamente a el mismo efecto de todos estos inconvenientes que por supuesto a la hora del estudio tienen mucha importancia. Bueno, bien. Si nosotros tomamos las definiciones del derecho a la salud, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué nos dice? Nos dice que el derecho a la salud es ese estado de bienestar social. O sea, el estado saludable de la persona, independientemente si tiene o no tiene alguna enfermedad, lo importante es el concepto social de bienestar y que regula de alguna manera cuestiones fundamentales que se aparta de lo tradicional que hace a la presencia o no de una enfermedad de la persona, ¿no? De esta forma, entonces, esa conceptualización de lo que sería la salud aparece fundamentalmente con este criterio, digamos, de carácter social. Bueno, bien, violencia psicológica, no cabe duda, también la podemos incluir, además de lo que hemos señalado con anterioridad, y que provoca este estado de alta vulnerabilidad, obviamente a la luz de los riesgos, por supuesto, psicosociales, y que va provocando una suerte de descompensación en la persona, derivada, por supuesto, de estos efectos patológicos, ¿no? Con angustia, con depresión, con cuestiones que obviamente, bueno, uno recuerda un poco a Marie-France Irigoyen, que lo enseña perfectamente todas estas cuestiones y los efectos que suceden muy a menudo con estos inconvenientes que se dan y estos efectos en la salud mental. En cuanto a lo que es la regulación normativa, bueno, todo un tema. Nosotros no tenemos en el orden nacional una regulación normativa que incluya los efectos de los riesgos psicosociales. Empezamos por allí. Hay algunos países, como el caso de Colombia, que lo han incluido, que ya vamos a ver, y algunos de Chile también, por supuesto, pero históricamente la gestión preventiva de los riesgos de trabajo no se ha ocupado de la prevención y protección de lo que serían los riesgos sociales, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, importante señalar, en base a esto, además, hasta hace poco tiempo parecería estar oculta esta cuestión comparativamente con lo que sería, obviamente, la relevancia que tendría todos los efectos de los riesgos químicos, biológicos, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, fue, digamos, un tema de análisis fundamentalmente en muchos países, como hemos comentado, donde se aplicó alguna norma por allí, si bien en América Latina históricamente la verdad es bastante precario. Lo cierto es que, ahora vamos a ver, en Colombia, como señalé, la lista de enfermedades profesionales tiene una carga de muchas patologías en particular, entre las cuales se encuentran las causadas por el estrés en el trabajo.
Esto surge del año 1994 y en el año 2004 fue el primer país en América Latina donde específicamente incorporó el acoso laboral y otras formas de hostigamiento en el ámbito de las relaciones laborales. En Argentina encontramos algunas normas dispersas, sobre todo en orden a lo que serían los trabajadores de la administración pública, tanto en el orden provincial como en el orden de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay normativa específica, como hemos dicho, que regule los riesgos psicosociales. Cabe destacar, por supuesto, la labor de la jurisprudencia, no cabe duda, reiteradamente se ha expedido con las consecuencias negativas que genera estos riesgos en la salud, obviamente, de los trabajadores. Y si bien se desarrollaron una serie de proyectos, lo cierto es que lo importante acá que podemos señalar, por ejemplo, es en el orden de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos la ley 1225 de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde regula lo que sería la violencia laboral. Tenemos la ley 13168 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la provincia de Tucumán también con el mismo efecto, la ley 5349 de la provincia de Jujuy, en la provincia de Misiones también tenemos otra normativa y también tenemos en Santa Fe la ley 12434 que también regula esta cuestión. No menor la referencia que podemos hacer a la provincia de Entre Ríos, que es una de las más recientes, a pesar de que es del año 2005, en materia también de lo que es violencia laboral. Así que bueno, como hemos visto, o como estamos viendo, en el derecho laboral argentino no tenemos una regulación específica para este tipo de riesgos en el ámbito privado, derivado de las relaciones laborales, lo cual impide sin lugar a dudas, a las organizaciones empresariales generar sistemas, obviamente, de prevención en esto que estamos comentando. La Ley de Riesgo de Trabajo Primitiva, 24557, en el texto originado con la reforma del 1278 del 2000, dispuso una suerte de catálogo cerrado, ¿no es cierto?, de reparación de enfermedades profesionales. Esto, obviamente, todos tendrán o recordarán o recuerdan esta cuestión, y de esta forma solamente resultaban amparados, sin lugar a dudas, aquellos consecuentemente incluidos en ese listado cerrado. Expresamente, la Ley de Riesgos de Trabajo dispuso esas enfermedades no incluidas, así como las consecuencias en el apartado 6 que todos obviamente conocemos, ¿no? Derivadas de los riesgos psicosociales expresamente no quedaron contempladas en el listado. Tenemos también la referencia del baremo famoso 659 del año 96, referido a lesiones psiquiátricas que van a tener que ser evaluadas a los efectos de entenderlo como enfermedades profesionales, figurando obviamente en el listado diagnosticadas como tal, ¿no es cierto? Por supuesto, aclarando a su vez que se tratan de cuestiones psicopatológicas que además para ser resarcidas deben tener una cuestión que guarde los efectos de la concausalidad, ¿no? Esto es muy importante aclararlo porque la verdad la experiencia normativa y junto con la jurisprudencia nos hace recorrer este camino donde vamos a ver solamente, ¿no es cierto?, cuestiones atadas, que cuando llega un expediente al ámbito judicial, bueno, hay que hacer una suerte de pericia donde hay que indagar en la personalidad de la persona que está denunciando una enfermedad profesional de este tenor y que vamos hasta la niñez tardía, porque si descubrimos que de pronto la persona tiene una personalidad neuropsicopática o a un grado de neurosis, cae absolutamente la demanda porque los efectos de la denuncia de lo que sería este estrés o esta enfermedad de riesgo psicosocial no guarda vínculo con el trabajo, sino que guarda vínculo con su personalidad. Y tenemos fallos respecto de esto, ¿no? Bueno,
Así que el baremo en cuestión de 659 del 96 determina expresamente las incapacidades psiquiátricas parciales. Si existiera más de un diagnóstico, no serán sumatorios, sino el reconocimiento de la mayor incapacidad, lo cual acá viene a implicar, ¿no es cierto?, que no se admite la sumatoria ni la aplicación o combinación de lo que sería, obviamente, un criterio atado a lo que sería el, digamos, guardar una multiplicidad de causas. En el año 2000, este apartado del artículo 6.2, modificado por el 1278, bueno, fue en el sentido de las enfermedades no incluidas en el listado como consecuencia, obviamente, de los efectos que estamos comentando a la cuestión resarcitoria, ¿no? Bueno. Bien, esta reforma que acabamos de mencionar con el 1278 del 2000, lo que hizo fue salvar de alguna manera la inconstitucionalidad que había en el fondo del texto original de la normativa, en cuanto impedía al trabajador poder acreditar esta relación de causalidad y, por supuesto, obviamente, a la luz de lo que sería la indemnización o la obtención de la indemnización de los daños padecidos o sufridos, ¿no? La misma Corte, recordemos allá por el 96, justamente señaló que es incompatible con el orden constitucional estas normas, ¿no es cierto?, de carácter supralegal, negando todo tipo de reparación al trabajador y que obviamente lo tenemos sin lugar a dudas con la exposición, ¿no es cierto?, que tuvo su lugar, obviamente, que todos recordamos con lo que sería la jurisprudencia sentada en el caso Aquino, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1 de la Ley de Riesgos de Trabajo. Importantísimo, ¿no? También tenemos el caso Silva en su momento. Bueno, yendo nuevamente a lo que sería la organización del trabajo y las consecuencias, bueno, no cabe duda que estamos reiterando un poco los factores que tienen que ver con la clasificación y los efectos en la interacción de las relaciones humanas, así que a ello me remito, pues ya de esto algo hemos comentado. Los estresores, palabra que utilicé al principio un poco, digamos, bromeando, pero que existen. Por supuesto tenemos en qué medida los estresores pueden tener lugar en las características que tienen que ver con el empleo, las características obviamente de las tareas asignadas, la estructura de la organización de mando en la organización y por supuesto la comunicación que puede estar ausente sin lugar a dudas y puede estar viciada entre las partes en esa comunidad de personas que sería la empresa. Bueno, bien, en cuanto a las características del empleo, que podría en todo caso afectar a la salud, bueno, en la precariedad no cabe duda, que estamos frente a la clandestinidad, por supuesto, los efectos de una jornada laboral absolutamente extensa, donde no haya descanso, las cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el exceso de condiciones ambientales nocivas, como exceso de calor o exceso de frío. Obviamente todo esto a la luz, sin lugar a dudas, de cuestiones que además nos llevan a incluirnos en un ámbito muy interesante que es la obligatoriedad que tiene un empleador de la entrega de los llamados EPP, elementos de protección personal. Esto es muy, muy importante porque la falta de entrega de esos elementos de protección personal, por supuesto, acarrea la responsabilidad civil del empleador por omisión y que además, sin lugar a dudas, genera obviamente un resarcimiento totalmente importante y sabemos
sabemos muy bien que no se cumple, la verdad, el control que deberían hacer las aseguradoras de riesgo del trabajo respecto de la entrega de estos elementos de protección personal que llevan justamente efectos no queridos en la manipulación de algún elemento, digamos, que pueda dar lugar a un impacto en la salud del trabajador, como puede ser la amputación de un brazo, la pérdida de un, brazo, de un digamos, miembro por lo que sería el manejo de una maquinaria en la cual no está en condiciones ergonómicamente hablando, puesta en valor en el lugar de trabajo. También, por ejemplo, cuando está desarrollando una tarea, como puede ser su vinculación con agentes químicos, que tiene que la empresa tiene que darle los elementos de protección que son esas antiparras, fundamentales y que quedan obsoletas en muy poco espacio de tiempo y el empleador no las renueva, con lo cual genera, sin lugar a dudas, un efecto también derivado de esta enfermedad profesional, ¿no? Bueno, vamos pasando un poquitito también, ya vamos saliendo un poco de lo que sería el estrés, porque hemos mezclado un poco, que me vino a la cabeza el tema de los elementos de protección personal. Y en cuanto al tema de la siniestralidad y la falta de regulación normativa, yo quiero ir allí a una parte que lo tenemos un poco más adelante, que tiene que ver con la disposición 221 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es del 27 de abril, donde realmente allí justamente lo que hace es imponer seguramente el cumplimiento de la entrega de estos elementos de protección personal. Lo tenemos en el slide número 100, yo me lo acabo de notar allí a los efectos pertinentes, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos con todo esto que estamos comentando para ir avanzando rápidamente? Tenemos excluidos del mercado, sin lugar a dudas, por los efectos, obviamente, lo que sería la cuestión que hace, obviamente, al que yo llamo peregrinaje de los trabajadores, donde se ven menoscabados y excluidos del sistema por no adecuarse a lo que sería esta revolución llamada 4.0, ¿no? Bueno, y también por supuesto, no cabe duda que nos vamos a ir incorporando a otros, obviamente, a otras prácticas y sometimiento de lo que sería este capital humano, donde también produce este efecto, yo diría, nocivo que estamos de alguna manera señalando, ¿no? Ahí tenemos entonces los excluidos del mercado de trabajo, hemos comentado recién, peregrinos, como yo le digo, obviamente tratando de buscar algún crédito alimentario. Desde mi concepción humanística, desde siempre, la verdad yo no consigo un trabajo que no sea humano, esto es necesario tenerlo obviamente presente, porque genera una suerte de sentimiento muy, muy profundo en entender el trabajo con rostro humano, y es importante, sobre todo de cara a lo que sería la agenda del 2030, de la discusión del trabajo con rostro humano, justamente, y por supuesto, además incluyendo todo lo que hoy da lugar a esta discusión en materia de los algoritmos, en qué medida nos van a venir obviamente a vigilar nuestros actos, cuál es el límite, bueno, una serie de cuestiones tan importantes en esta temática, donde seguramente algún límite tiene que existir, porque no puede, obviamente, la robótica reemplazar, sin lugar a dudas, a lo que sería el trabajo humano, ¿no? Sí, por lo menos en lo que yo estoy totalmente seguro de que esto debe ser así, ¿no? Por eso las nuevas formas de trabajo en el proceso productivo deberán aprovecharse, pero con cautela. La innovación tecnológica, obviamente, como hemos dicho, la revolución 4.0, fundamental, pero ojo,
sin afectar determinantemente a lo que serían las personas, las llamadas nuevas tecnologías, la robótica, la informática, la telemática, todo lo que hemos comentado, que son connotaciones inéditas que se están dando, pero con cambios estructurales que deben ser obviamente supervisados a los efectos de que no aparezca un empobrecimiento del puesto de trabajo de lo que sería la persona que desarrolla su tarea con ese crédito alimentario, ¿no? Bueno, bien, vamos pasando ya rápidamente, porque si no nos van a echar. Y importante lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Que muchas empresas, dijimos, esto ya lo tratamos, recurren al terapista ocupacional, así que me remito a lo que hemos comentado, ¿no? Para relevar la plantilla de los trabajadores. También importante las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, en cuanto a los elementos relacionados con lo que sería llevar adelante la actividad, fundamentalmente con la carga mental que se produce y la presión que se produce derivada de la misma, con los efectos que puede dar lo que sería la mala iluminación en el puesto de trabajo. Esto sucede, por ejemplo, en actividades como subterráneos de Buenos Aires, entre otras, ¿no? Donde de pronto hay pésima iluminación o pésima ventilación, que también produce grados, obviamente, que se miden en este tipo de términos significantes a los efectos de lo que sería el contexto de la enfermedad que puede darse en el puesto de trabajo, como también la humedad, por ejemplo, que puede producirse en las cabinas de peaje, donde trabajan las personas en las autopistas. También hay fallos contra las autopistas en este sentido. Ni hablar, ahí tenemos de la falta de entrega de los EPP, justamente con lo que sería el cumplimiento del catálogo que no provoque los daños a la salud. Ahí tenemos citada la disposición 02-2021 de la Superintendencia de Riesgos del 27 de abril, por la cual, además, muy importante, porque se habilita con esta resolución la entrega de la constancia mediante lo que sería y además la capacitación, la forma digital, ¿no? O sea, la habilitación de la constancia digital de la entrega de estos elementos, con lo cual pone en valor la digitalización, esta disposición, la digitalización de la entrega de los elementos de protección personal, y se establece además que los empleadores pueden utilizar esta plataforma informática para ingresar, para completar, con carácter incluso de declaración jurada, la información que prevé el formulario, como la constancia que va a emitir de la entrega de esos elementos y la ropa de protección personal. Con lo cual es muy importante, porque esto se ha ayornado, por supuesto, en la etapa de pandemia, a los efectos de que no haya que personalmente recurrir a cumplir acabadamente con lo que sería este requisito. Esta constancia informática, además, se tiene por válida en la medida, por supuesto, de que garanticen la seguridad, la integridad de los datos que se han consignado y mantengan un adecuado mecanismo para, obviamente, la autenticidad de los usuarios que se registren, sin lugar a dudas, en lo que sería este universo de información a través de la constancia digital. Y nada más en la acreditación y cumplimiento, ¿no? Bueno, tuvimos allá por el año 2020 un fallo ejemplificador de la jueza Rosalía Romero, jueza de feria, en su momento el caso Cáceres, de una enfermera del Hospital Tornú, donde interpuso una medida cautelar contra el gobierno de la ciudad y el hospital, y obviamente se condenó a ambos por responsabilidad solidaria por la falta de entrega de los elementos de protección personal. Por supuesto, el gobierno de la ciudad no apeló, así quedó en firme. Desde ya esto se ventiló como todo litigio que se
ventila en el ámbito del gobierno de la ciudad en el fuero contencioso administrativo y tributario. Y además, este amparo lo que dio lugar fue luego al dictado del decreto 367-2020, que obviamente trabajó sobre estas cuestiones que tienen que ver con el COVID-19 como enfermedad no listada y el papel que se le adjudicó allí a la Comisión Médica Central en cuanto a lo que sería la carga de la prueba respecto de dicha patología, ¿no? Bueno, así tenemos entonces la jueza de feria, la medida solicitada, ya lo acabamos de comentar allí, señalando, por supuesto, la condena contra el gobierno de la ciudad y, por supuesto, contra lo que sería la ART. Bueno, otra cuestión importante acá que no comenté es que si nosotros tenemos un trabajador, salgamos del gobierno de la ciudad, vamos a un trabajador cualquiera, dentro de una estructura privada, trabajo privado, y de pronto no recibe los elementos de protección personal, nosotros tenemos el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, para compararlo, ¿no?, con la Ley de Seguridad y Higiene 19.587, que es básico en estos aspectos que estamos comentando. Además tenemos el convenio 155 de la OIT, donde si un empleador no cumple acabadamente con la entrega de ello, bueno, el trabajador podría retener el débito laboral, independientemente de intimarlo, que lo tiene que intimar al empleador a que cumpla el objetivo, obviamente, por el cual se le ha encomendado la entrega de estos elementos en resguardo de su integridad psicofísica, puede retener el débito laboral, decía, y esto es el famoso instituto que nosotros conocimos en el Código Velesiano, la exceptio non adipletus contractus, ¿se acuerdan? Hoy, obviamente, a la luz del 1031, 1032, tutela preventiva en el Código Civil y Comercial, donde de pronto se van a resarcir esos daños, fundamentalmente por, obviamente, la omisión que el empleador ha incurrido respecto de esa salvaguarda de la integridad psicofísica que está consagrada en la ley 19.587 de la ley de higiene y seguridad industrial, y aparte el convenio 155 de la OIT. Bueno, pasamos Cáceres, que me fui para otro lado, pero no importa, todo suma, todo, digamos, entra dentro de lo que sería la connotación de este fallo. Y por supuesto tiene mucho que ver con la relación laboral, no cabe duda, en un trabajo, ¿no es cierto? Concretamente estar protegido, fundamentalmente desde el punto de vista legislativo, a la luz de lo que sería la cuestión social, y que abarca, además, o debería abarcar también, por supuesto, a los trabajadores autónomos, que por supuesto no están alcanzados, sobre todo en el ámbito del campo de la salud, donde la mayoría de los trabajadores son contratados bajo una simulación, un diseño legal simulado, que tiene que ver con seguramente alguna locación o un contrato de obra, y que perfectamente, si nosotros aplicamos el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a entender que estamos frente a un contrato de trabajo realidad, y que por supuesto ese diseño legal, a la luz de ese principio de primacía de la realidad, cae, no cabe duda, caería, y se convierte obviamente en un contrato de trabajo absolutamente dependiente, ¿no? Probando, por supuesto, la subordinación, no cabe duda. Bueno, riesgo del medio ambiente, como ya hemos dicho, ¿no? Acabadamente, así que podemos pasarlo. La forma en que ha cambiado el desarrollo de los procesos en la empresa, a la luz de las nuevas actividades, las nuevas exigencias, tanto mentales y psicofísicas que se dan, obviamente, en la persona que cumple determinada tarea, los desajustes que se dan en materia de jornada laboral, muchas veces sumamente extensas, donde no hay límites, incluso cuando se trabaja en forma remota, perfectamente, digamos, en lo que sería interrumpida la persona en horarios donde obviamente no debería hacerlo, a pesar de la normativa consagrada, incluso por la 27.555, que es la ley de teletrabajo y su decreto reglamentario, y que muchas veces no se cumple.
Temas muy interesantes, ¿no es cierto?, como esto que estamos viendo y que lo estamos dimensionando, por supuesto, en una forma, yo diría, lo más integralmente posible, ¿no? Bueno, bien, hipoacusia es otro riesgo, pero que lo ubicamos a la luz, por supuesto, de determinado tipo de actividades, como podría ser el caso de los telemarketers, el caso de los call centers. Allí, obviamente, un trabajador que está sometido a tener que trabajar con la carga de numerosas líneas telefónicas o un ambiente de ruido, por ejemplo, aquellos que trabajan en el casino flotante o tragamonedas o en un bingo, se da también este flagelo de la hipoacusia y que por supuesto hay que obviamente observarlo a la luz de lo que sería la concausalidad con el trabajo, ¿no? Allí tenemos un fallo de la Sala Quinta, donde se trata del telemarketer, como hemos comentado, pero ausencia de control, por supuesto, respecto del estado de las herramientas que se habían entregado, falta de entrega de los elementos de protección, con lo cual se condenó al RT y al empleador por el incumplimiento, obviamente, que tenía a cargo respecto de esta cuestión. Lamentablemente, digo lamentablemente porque nosotros tuvimos una instancia ante la Autoridad Administrativa del Trabajo allá por el año 2015, donde se celebró una audiencia para aplicar el artículo 10 de la Ley 14250, que establece que en aquellas jurisdicciones o ámbitos territoriales donde no hubiere una asociación sindical representativa, nosotros podemos aplicar por analogía un convenio colectivo de otra jurisdicción en tanto y en cuanto fuere necesario. Y allí trajimos el convenio 388/14 de la provincia de Córdoba, que regula la actividad de los telemarketers. Sin embargo, luego, en 2015 se dictó la nulidad porque hubo una serie de asociaciones sindicales que entendieron que no habían participado, obviamente, de esa reunión, en esa, digamos, aplicación analógica, con lo cual quedó absolutamente fuera de aplicación. Una pena, la verdad. Bueno, bien. Callate, Albertito, porque te vas por las ramas y te vas dispersando y vas agregando cosas que de pronto, bueno, todo suma, la verdad. Síndrome depresivo del estrés, no cabe duda que se trata de una patología de difícil control empresario. ¿Por qué? Porque es la famosa patología donde el trabajador va a entregar la llamada carpeta psiquiátrica. Entonces, esa carpeta psiquiátrica, ¿qué le va a decir al trabajador, al empleador? Y yo tengo un control de diagnóstico por mi psiquiatra que tengo que verlo cada 30 días o a los 30 días. Y el empleador me dice, no, yo quiero que venga la prestadora laboral, que lo va a tener que atender un psiquiatra, no un médico cualquiera, y el trabajador se niega, dice, no, yo tengo un control X. Entonces, el empleador lo puede convocar todas las veces que quiera, mientras lo someta a un control específico por el profesional idóneo. Segundo, si el trabajador se niega, le puede aplicar sanciones. Obviamente porque está bloqueando o está de alguna manera privando a lo que indica la ley de contrato de trabajo, que tiene que ver con el 209, que es el derecho de control por parte del empleador. No obstante esto, yo decía de difícil control empresario, porque como generalmente el médico que lo atiende le aconseja esparcimiento o recreación, bueno, la parte trabajadora generalmente no se la encuentra, está paseando, va a un shopping, va a una plaza o sale a algún lugar de diversión, con lo cual si va el empleador a su domicilio y no lo encuentra, bueno, evidentemente lo que está haciendo el trabajador es seguir el diagnóstico que le da el certificado para la evolución de la contingencia que le indicó el médico tratante, ¿no? Bueno, bien. Y ahí vemos, no lo puede convocar todas las veces que quiera, sino le puede incluso hasta, por supuesto, aplicar algún tipo de sanción, ¿no? Bien. Muchos fallos tenemos con respecto a esta cuestión también, que tienen que ver con el estrés. Acá, por ejemplo, una demanda
donde la parte trabajadora se colocó, probada la relación de causalidad, se colocó en situación de despido indirecto, y la justicia entendió que era injustificado, justamente porque no había aportado la parte trabajadora ningún elemento de prueba de lo que llamaba como maltrato o hostigamiento, aún incluso que se había dado en forma verbal, ¿no? Bueno. Este es un fallo bastante interesante, esta productora televisiva, el fallo Endemol, donde también la ausencia de la relación de causalidad justamente lo que hizo fue probar que se trataba de un rasgo de la personalidad del trabajador, de la parte trabajadora, y no un vínculo o una, digamos, cuestión concausal con lo que sería el trabajo. Así que no es fácil, digamos, el estrés, ubicarlo dentro de la prueba como una enfermedad, digamos, laboral, salvo que se pruebe la concausalidad. Lo mismo pasa con el síndrome de burnout, donde acá estamos en una instancia más, yo diría, muy por encima del estrés, estamos en el agotamiento que lleva a la persona a un estado de decaimiento tal que lo afecta hasta en sus relaciones interpersonales, o sea, la familia. Se aísla, más allá de que no tiene, obviamente, impacto ni ningún tipo de lo que sería la cuestión que hace, obviamente, a su deseo de trabajar. Más allá de eso, el agotamiento, el distanciamiento y las cuestiones que trae por añadidura, que se da mucho en el personal jerárquico y también en el personal femenino, con demasiadas cargas de responsabilidades familiares y laborales. Hubo fallos, la mayoría, digamos, por una cuestión de prueba no han prosperado. La verdad, íntimamente ligado con el estrés, también con el estrés se lo conoce como el síndrome de la cabeza del quemado, y ahí tenemos un poco lo que hemos comentado recién, y hay que acreditar siempre, por supuesto, la afección psíquica que se padece a los efectos, obviamente, de lo que sería la carga de la prueba. Ahí tenemos un fallo de la provincia de Mendoza, donde no se encontró acreditada, obviamente, la patología, con lo cual quedó fuera, obviamente, de incorporarlo como enfermedad profesional. Y hubo un fallo contra el HSBC, donde se trataba del gerente bancario, ahí lo tenemos, donde acá sí prosperó la causal allá por el 2012, donde se lo vinculó concretamente con esta grave, digamos, patología que estamos comentando, que es el síndrome de burnout, con el desgaste profesional que se le había dado por la presión, digamos, increciendo que tenía en el puesto de trabajo y con la carga tan exacerbada de responsabilidad. Estamos ya terminando y allí tenemos uno de los últimos Joaquín, libros. mira el libro que recomiendan para leer, Las no cosas. Sí. Uno de los últimos libros que escribió uno de mis preferidos filósofos, el coreano Byung-Chul Han, que escribió parte La sociedad del cansancio, el aroma del tiempo, bueno, no cosas, donde se refiere obviamente a las quiebras del mundo actual, donde vivimos más o menos como una suerte de frenesí, donde dar un like parecería que estamos todos, digamos, dentro de la línea, obviamente, de vida, y esto no es así, ¿no? Ahí lo dice, nuestro frenesí por estar siempre informados, ¿no es cierto?, comunicados, nos ha hecho olvidar del mundo, y las no cosas de Internet, el smartphone, toda la cuestión que tiene que ver con la conexión, hace como que nos estemos difuminando, por así decirlo, de lo que sería el espacio real en tiempo y forma y la digitalización que nos va descorporizando del mundo, ¿no? Él dice que hay una suerte de ceguera que produce las no cosas en el universo digital, y justamente cuando menciona esta cuestión habla de los famosos píxeles que van transitando la Tierra y el like, el famoso like, donde parecería que es una suerte de amén digital, y si uno no lo hace, bueno, genera como una suerte de
aislamiento en ese mundo real que uno intenta transitar. Bueno, aparece finalmente la desintoxicación digital, que tiene que ver con la hiperconectividad, que también es un riesgo inminente y muy nuevo, donde sintetiza de alguna forma toda la situación actual que estamos viviendo, ¿no es cierto?, a la cual hay que sumar esa necesidad permanente de estar conectado, permanente de ver qué pasa con el smartphone, qué pasa con la tablet, qué pasa con el teléfono móvil, bueno, todo en general. Y tenemos allí un caso interesante para comentar. No es un cuento, extraído de la realidad. Y un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, son las 15 horas y Sara se encuentra desesperada. Ocurrió un fallo de internet en el área y parece que ha ocurrido un daño grave que va a durar horas para su reparación. Sara y otros vecinos de la zona que ya realizaron llamadas de bastantes minutos, ¿o cierto?, para lo que sería la central pidiendo la reparación. Bueno, una niña de 13 años, donde desesperadamente, ante la falta, obviamente, de estar conectada, ve como que se le estuviera derrumbando el mundo. Y allí se resalta que muchas personas han sentido algo similar, justamente por la falta o la pérdida de lo que sería la conexión, etcétera, etcétera. Y en este caso, estas personas podrían necesitar, obviamente, lo que uno llama los efectos de la desconexión digital. No es fácil, no es fácil. En el mundo en que vivimos no es fácil. No es fácil, hay que entender que no es fácil, y cuando nosotros hablábamos hoy de la inteligencia emocional y saber manejar las emociones, está todo relacionado con todo, con lo cual no es una tarea, digamos, fácil cuando uno pone todo el cuerpo y también las emociones, obviamente, el trabajo que lleva adelante. Por lo tanto, el comportamiento que uno logra tener en un momento como es esa carga adictiva, obsesiva, que lleva a la desesperación por la tecnología, interfiere nocivamente, no cabe duda, en la vida diaria, y por supuesto lleva a una suerte de incluso estigmatización de la persona, donde entre los principales riesgos está este uso excesivo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Así que estamos terminando ya, porque produce ansiedad, produce obviamente desintoxicación digital, viene de detox digital, ¿no es cierto? Las personas que obviamente no pueden separarse o abstenerse de lo que serían todos los dispositivos electrónicos, y que evidentemente en la interactuación en este mundo virtual con el real que los rodea genera un conflicto obviamente muy elevado. Yo quiero terminar diciendo que el hombre, no cabe duda que es el centro del sistema, donde bregamos siempre por un trabajo con rostro humano. A mí no me van a hacer convencer tan fácil que la inteligencia artificial y los algoritmos, obviamente, o el teletrabajo, como quiera llamarse, va a reemplazar a la persona humana, porque no es así. La verdad que no es así. Y quiero recordar a Amartya Sen, premio Nobel de la literatura allá por el año 2000, cuando en su libro Desarrollo y Libertad nos decía que no hay trabajo decente, sino lo que tenemos que tener es una sociedad decente que respete las libertades individuales, a la luz de poder entonces alcanzar las cuestiones que tienen que ver con ese trabajo decente, obviamente que la misma OIT ha diseñado allá por el año 1990, cuando el doctor Juan Somavía fue el director oportunamente. Así que importante esto, ¿no? Para lograr el equilibrio, la equidad en orden a un trabajo justo, digno, en condiciones de libertad, pero con esta remisión que hace Amartya Sen
fundamentalmente en que no va a haber trabajo decente, si no partimos de que una sociedad decente es la que tiene que de alguna manera propiciar ese trabajo decente. Bueno, terminamos. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que impecable la exposición y llena de contenido como nos tenés acostumbrados. Bueno, gracias. Muy amable. No, Muy no, no. amable. Y la verdad, un placer, porque son temas muy específicos que uno no maneja todos los días. Uno es más bien un y estos temas a uno lo ponen un desafío. Yo lo que pasa es que, bueno, como estoy con el derecho a la salud, no me es tan difícil, digamos, abarcarlos, pero son temas muy, muy interesantes, no cabe duda que son muy interesantes, por supuesto. Mientras esperamos que los colegas se animen a hacer algún tipo de intervención o consultas, Parece que no, que ¿no? quizás No ahí tenemos. Fabián podrá habilitarlos para que la hagan a viva voz, si es que alguno se anima. Sí. Te cuento que yo coincido en estas cosas que marcabas, lo difícil que es en materia probatoria, establecer las cuestiones de estrés, burnout, y el periodo que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, donde estamos todavía hablando de reivindicar, defender derechos laborales, sociales, básicos en esa concepción tradicional, y al mismo tiempo todo lo que es el mercado, inteligencia artificial, la robótica, cómo Sí. avanza, y tener que convivir con esos análisis, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero bueno, el desafío está ahí. Ale levantó la mano, así que... El desafío está ahí y está también el desafío que viene, digamos, aparejado o de la mano de los límites, porque uno tiene que tener un nuevo, digamos, mundo que se está acercando y que no es argentino solamente, porque en el mundo está el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Amazon y otras empresas muy importantes ya lo están incorporando, pero el tema tiene que ver con los límites, ¿no? Los límites que hay que aplicar, obviamente, en ese tipo de, por supuesto, incorporación al proceso productivo, ¿no? Ahí tenemos, me parece, alguien que quería... Sí, ahí Ana levantó la mano, no sé si Fabián lo podemos habilitar sí. para que podamos hacer una pregunta. Sí, claro. Buenas tardes, doctor. Bueno, en primer lugar, Hola, agradecer por el tiempo y la clase. Quería consultar sobre el tema de burnout, el tema del estrés y la ansiedad. A ver si me quedó claro. Si en caso de probar la relación de concausalidad con el trabajo, esta podría ser incluida dentro de una enfermedad no listada laboral. No, lo que pasa es que en caso de probarse la concausalidad se convierte en enfermedad profesional directamente. Perfecto. Claro, sí, claro. Perfecto. Automáticamente hay que repararlo y se condena a la RT y a la empresa y a otra historia. Es decir, acá con la responsabilidad solidaria que corresponde, por supuesto, porque bueno, la prueba es importante, ¿no? Allí por la prueba. Ahora, la ansiedad es producto del estrés, no es, digamos, una patología aparte. Aquel que sufre de estrés también es una persona ansiosa. Digamos, tiene angustia y todo eso lleva al estado, obviamente, de la ansiedad y el estrés exacerbado. Y el burnout, obviamente, es mucho más alto porque ya entra en una etapa de decaimiento, por eso se lo llama el síndrome del quemado, ¿no? Es la persona que ya tiene un estado de agotamiento tal que hasta lo distancia incluso de sus relaciones interpersonales, como es hasta de su familia, ¿no? Por supuesto. Bien. Y después la última pregunta era cuando no coincidían los dictámenes del médico de la patronal con el médico del trabajador. En caso de que allí cuando uno tiene una problemática de opiniones divergentes, lo que tienen que hacer siempre es una tercera consulta. Ya la jurisprudencia ha estado conteste, yo diría casi en forma unánime, por no decir unánime, en este sentido, donde si en primer lugar la parte empleadora no lleva adelante una tercera consulta, se prioriza
el diagnóstico del médico del trabajador, que se entiende que es el que está en mejores condiciones de entender la patología del dependiente. Ahora bien, si se insta una tercera consulta, tiene que ser imparcial. Nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos una junta médica dentro del gobierno de la ciudad, no es vinculante, con lo cual, al no ser vinculante, te da la posibilidad de que la parte perdidosa pueda judicializarlo. En el orden nacional, nosotros tuvimos una junta médica ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, pero como luego se derogó un decreto que fue el decreto 825 del 74, nunca más se pudo ventilar la cuestión ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. En el orden nacional hablo, fuera de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sí, vos podés ir a la Secretaría o al Ministerio de la Provincia y pedís la instancia, obviamente, de intervención por parte de la Autoridad Administrativa Provincial a los efectos de elevar lo que sería la divergencia. Y esto es perfectamente posible. Pero nunca me olvido, y lo quiero comentar antes de que pase el tiempo, hubo un leading case allá por el 2011, en el orden nacional, justamente por todo esto que comentaba, de la ausencia de un organismo que pueda dirimir la cuestión, que es el caso Tandilense contra Reyes. Tandilense es una empresa de transporte que recorre toda la zona de Belgrano, la línea 152, donde la empresa lo que hizo fue instar una acción declarativa de certeza en sede judicial. Entonces, a través de la acción declarativa de certeza, hizo o llamó una pericia médica laboral en el fuero laboral ordinario, mejor dicho, una pericia médica en el fuero laboral ordinario, y puso fin al conflicto mediante este remedio procesal. Es muy interesante ese fallo, si lo quieren, me lo piden, la verdad que es muy interesante, porque es un leading case en la materia, pero siempre hay que estar, como le decía el doctor, la tercera consulta, porque si esto no se da y el empleador, por alguna eventualidad, despide al trabajador, es un despido incausado y además un despido discriminatorio, porque lo está despidiendo dentro de una cuestión que tiene que ver con la salud. Y esto la verdad que no es un tema menor. Así que hay que tener mucho cuidado con la cuestión, digamos, de la consecuencia que puede dar. La pregunta es excelente y es muy bueno a la luz de lo que podemos estar respondiendo en este caso, ¿no? Por supuesto. Muy amable, doctor. Muchas gracias, Alan. Alberto, tenemos una pregunta de María Hirsch y pregunta tu opinión acerca de los casos donde niegan el estrés laboral o el burnout y qué fue lo más importante que consideraron en aquellas oportunidades donde se hizo lugar. Y nos pide también que por favor repitas. Claro. Perdón. Sí, no, adelante, por favor. Y también nos pide por favor cómo es el leading case que mencionaste recién. El leading case que mencioné recién, por la divergencia, el caso empresa Tandilense contra Reyes, año 2011. Empresa Tandilense contra Reyes, es un fallo interesantísimo, me lo pueden pedir, yo la verdad que siempre lo cito, porque, aparte lo doy cuando doy enfermedades y accidentes inculpables, porque es ejemplificador con el tema de la acción declarativa de certeza. Y el caso que pregunta Maya Hills, que tiene que ver con el tema de qué opina de los casos donde niegan el estrés laboral o burnout y qué es lo más importante que consideraron que hicieron lugar. No, acá no es una negativa por negativa. El juez está obligado a dictaminar y a llevar adelante el decisorio si tiene la prueba contundente de poder hacer lugar a la figura. No es una cuestión de negativa, porque si de pronto el magistrado de grado no hace lugar porque entiende que de pronto, no es que lo niega, entiende que la prueba no es suficiente, bueno, habrá que ir en grado de apelación a ver lo que dice la Cámara. Pero esto se resuelve judicialmente, no, digamos, con estas palabras de qué pienso cuando lo niegan o por qué lo más importante que hicieron lugar. Siempre es por el tema de la prueba. Siempre hace lugar, pero está atado al tema de la prueba. La prueba es fundamental. La prueba contundente
que hace a la convicción del magistrado de que está frente a la realidad de esa patología que está siendo denunciada. Aparte, traigo a la luz el artículo 9 de la ley 26.428, que en caso de duda, obviamente se extiende a la prueba, porque si el magistrado tiene duda, siempre va a tener que ir a la norma más favorable al trabajador, lo dice el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo por la reforma de la ley 26.428, cuando extendió la prueba, obviamente, a los casos de la aplicación de la norma favorable. Porque si no tiene duda, lamentablemente cae lo que sería la pretensión. El problema es cuando hay duda. Entonces allí el artículo 9 te lo resuelve diciendo, en caso de duda, se extiende también, obviamente, a la prueba dudosa, ¿no? Por supuesto. Alberto, en esos casos, déjame que simplemente agregue, y en correlación también a lo que siempre explica Fabián, es importante poder identificar cuál es el síndrome que nosotros queremos probar. Diferenciar lo que es estrés, burnout, de lo que es acoso, de lo que es mobbing, para poder dirigir correctamente la prueba y poder tener una actividad probatoria eficaz. Fabián lo explica magistralmente cuando hace la diferencia entre las distintas situaciones. Sí. Por eso yo decía que cuando estamos en el estrés, ahí va a la personalidad de la persona, porque no sea cosa que la persona tenga una personalidad psicopática, como vimos en el caso de Endemol, que había tenido digamos, trance cardíaco y se descubrió que la verdad era problema de la persona y no problema del trabajo, ¿no? También esto pasó en la época del Corralito, famoso del 2001. Hubo muchas cuestiones que han caído, digamos, los casos por efecto de lo que sería la prueba. Por supuesto, cada patología tiene su grado independiente de prueba a apreciar, como comentaste recién, Javier, que estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo estar frente a un burnout que estar frente a un estrés. De ninguna manera no es lo mismo, y la verdad que hay que estar allí atento a la prueba que está en el expediente para poder dictar el fallo justo como corresponde, ¿no? Por supuesto, desde ya. O no justo, depende de la prueba que tengamos, ¿no? Exactamente. No, dice Alan, dice, en ese ámbito del medio de prueba más fuerte va a ser la pericial. Me pregunto cómo podría probarse las condiciones laborales alegadas que generan estas patologías en el trabajo. Y ahí se va a hacer una inspección, obviamente, en el puesto de trabajo, pero en forma integral. Las condiciones de trabajo, si estamos frente a lo que sería el impacto, digamos, biológico o un impacto tecnológico que le produce a la persona esa suerte de daño a la salud, hay que hacer la inspección concreta en el sector donde evidentemente la persona trabaja, y también allí va a tener que ver, por supuesto, en forma importante lo que hemos visto hoy, que son la entrega de los elementos de protección personal. Porque si encima la condición ambiental que se alega, uno ve que está huérfana de los EPP, aplicás la 2 del 21 de la Superintendencia de Riesgo, que ni siquiera digitalmente la empresa las acompañó como lo prevé la resolución, y por supuesto le das la responsabilidad civil por omisión al empleador, no cabe duda. Sin perjuicio del artículo 75 que yo comentaba hoy de la ley de contrato, donde el trabajador puede intimar al empleador, colocarse en situación de despido indirecto y hacer retención del débito laboral, como lo preveía el Código Velesiano con la excepción. Perfecto. En este caso, doctor, ¿iríamos por vía civil o se recomienda seguir la vía laboral? Vía laboral, acá no, siempre por la vía laboral. Perfecto. No, nada de civil, siempre por la vía laboral, no, totalmente por la vía laboral. Lo que puede estar por la vía civil es la responsabilidad civil del empleador de un incumplimiento por omisión, que es otra historia. Pero la vía claro, a eso me hacía referencia. Sistémica tiene que ver con la laboral, ¿no? Desde ya, totalmente. Incluso puede dar lugar hasta la reincorporación del trabajador por haber sido despedido si fue en forma discriminatoria. Habría que ver el caso en cada caso en concreto, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están enfermas y los empleadores no le tienen paciencia, entonces dice, bueno, usted me está reclamando tanto, y lo barre, directamente lo barre. O de pronto, si lo intimó y retuvo el débito laboral, le manda una comunicación por el 244 por abandono. Entonces vos, para probar el abandono del 244, lo que tenés que hacer es probar la sin razón
o la intención del trabajador de que no quiere trabajar más, y eso no lo puedes probar, el tipo no está en abandono de trabajo, lo que está el tipo es en una, instancia de que está revelando frente al incumplimiento de la patronal, entonces no es abandono de trabajo. El 244 te cae absolutamente, ¿no? Pero Bien, bueno, y tenemos una última consulta Sí, de adelante. Maya Hirsch, ahí apremiado por el tiempo, pero bueno, pregunta si concretamente en los casos jurisprudenciales que comentaste, ¿se limitaba solamente a la cuestión pericial o había otros medios de prueba que podían hacer lugar? Siempre pericial, ¿eh? Siempre pericial. Acá que venga un compañero de trabajo a decir, sí, la verdad, nos faltaban elementos, puede coadyuvar, digamos, a otro tipo de reclamos, pero no, siempre pericial, salvo que fuere alguna cuestión como el mobbing o alguna cuestión de acoso, donde las pruebas testimoniales pueden dar fe y corroborar de lo que sería el maltrato en el entorno laboral. Pero fuera de eso, generalmente es prueba pericial. Lo pericial determina el daño y todo lo demás coayuda a ese nexo de causalidad necesario. Exactamente, tal cual, así es, señor. Alberto, estamos ya sobre el final de la clase, es agradecerte a vos por tu brillante... A ver, uno lo dice y parece que reitera estos conceptos, pero insisto, te disfruté como alumno en la maestría, como alumno de diplomaturas, hoy gozo de tu amistad, que para mí es un placer, y poder seguir escuchándote, la verdad que es un gusto. Y espero que hayan compartido ese gusto todos los colegas que hoy nos acompañaron en esta tarde. Yo la verdad que estoy agradecido totalmente, ha sido para mí, la verdad, un espacio de tiempo que lo he disfrutado un montonazo, son temas que me apasionan, sé que soy a veces muy vehemente cuando hablo porque me apasiono con el tema y claro, se habrán dado cuenta, no tengo una voz lineal tranqui, yo por ahí me levanto y digo algo y bueno, y es así, es mi forma de ser. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes un montón, chicos. Les doy mucha suerte con esta diplomatura espectacular y nos estamos reencontrando en algún momento y si no, nos estamos maileando o lo que fuere. Así que el material yo ya se lo envié a Fabián, así que ya lo van a tener seguramente incorporado en la plataforma y nos estamos yendo, porque si no, nos echa clic con el Zoom. Y nosotros, recuerden, nos reencontramos en 15 días en el próximo encuentro. Saludos grande a todos, muchas gracias y que tengan muy buena semana a todos. Chao, gracias chicos, que lo pasen lindo. Gracias por todo, muy amable. Chao, chao.